La presente investigación analiza el impacto social de los oligopolios en México. De manera que la variable principal que se va a analizar es la competencia en el territorio mexicano, es decir, contemplando si la existencia de agentes económicos es suficiente para que exista un ambiente de competencia en el país. Los antecedentes básicos suceden principalmente a partir de 1993, con la implementación de las medidas creadas en el Tratado de Libre Comercio, un tratado trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá, a través de lo cual se contempla una economía globalizada en donde se identifican entre diversos problemas que van a solucionarse la aparición o la permanencia de monopolios dentro del mercado, los cuales no generan una eficiencia en el mercado, sino que todo lo contrario, perjudican a los consumidores a través de la imposición de condiciones estructurales complejas que no permiten que el mercado funcione de manera eficiente. Entonces, en México, a partir de las reformas estructurales, se identificaron algunas industrias que debían ser modificadas y con el cambio en el marco constitucional mexicano se realizaron las adaptaciones necesarias para que la política de competencia fuera formalizada. Entonces se modificaron las autoridades que forman parte del contexto competencial. Es decir, si en 1993 se había creado una Comisión Federal de Competencia, en 2013 vino a sustituirla una autoridad que se convirtió en la agencia reguladora con mayores atribuciones hasta el momento, en el 2013, llamada Comisión Federal de Competencia Económica. Igualmente sucedió con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a la cual sucedió el organismo autónomo constitucional, Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estas dos agencias reguladoras sectoriales son encargadas de velar por la competencia económica en los distintos ramos de la organización industrial mexicana. ¿Por qué es importante que exista un ambiente de competencia? Pues porque mientras más agentes económicos participan en un mercado, más difícil es ponerse de acuerdo. Sin embargo, identificaremos que la política de competencia actual se concentraba hasta el momento en el combate a los monopolios, mientras que esta investigación identifica una serie de problemáticas como que la política de competencia actual no es suficiente para generar mercados eficientes, ya que aunque combate los monopolios, permite la formación de oligopolios y estos no son combatidos de manera eficiente. Por tanto, el objetivo general de esta investigación es identificar la existencia de oligopolios que puedan ejercer un poder sustancial de mercado de manera perjudicial para el bienestar social de los consumidores en México. Esto significa que se analizará la efectividad de la política de competencia, en tanto que si esta es útil, podrá combatir a los monopolios, a los oligopolios y cualquier sector en donde falte la competencia. Desde la creación de los organismos como agencias reguladoras, es decir, en el fenómeno actual del 2014 hacia la actualidad. Entonces se plantea la hipótesis siguiente: la implementación de la nueva política de competencia de 2014 en México no ha sido suficiente para combatir oligopolios, ya que tiene un enfoque de combate principalmente monopolístico. Es decir, no existe una defensa general de la competencia económica y esto genera sobreprecios o algunas afectaciones a la capacidad adquisitiva de los consumidores. Los alcances y limitaciones de esta investigación son, en primer término, el contexto histórico de la empresa en México, una realización de la comparativa entre la primera política de competencia implementada en 1993 hacia 2013 y con el enfoque principal en la política actual, es decir, de 2014 a la actualidad. El enfoque descriptivo del comportamiento de los participantes del mercado también es relevante, ya que nos ayudará a conocer si existen agentes económicos con preponderancia en el mercado en sus participaciones y si estos tienen el poder económico sustancial en el mercado suficiente para imponer las condiciones de restricción a la competencia. Existe también una evolución importante en los sectores monopólicos que generaron también oligopolios en el territorio nacional. La metodología utilizada es principalmente un enfoque cuantitativo que, según el autor Hernández Sampieri, nos indica que se realiza una recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Esto tiene como finalidad establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Nuestra variable dependiente principal es la política de competencia implementada en el mercado mexicano, para lo cual se realizará una recopilación de datos suficientes sobre los elementos necesarios para la competencia.
La variable independiente son los oligopolios que se han formado en el contexto mexicano, para lo cual igualmente será necesario recopilar datos sobre los sectores en donde existe un número limitado de competidores y las consecuencias de que esto sea así. Para esto se analizaron diferentes contextos. Por ejemplo, existen componentes competitivos y no competitivos en los sectores industriales. Ejemplos muy específicos son el de la electricidad, el gas, las telecomunicaciones, ferrocarriles, agua y servicios aéreos, donde por el tamaño de las industrias hay actividades que no son necesariamente competitivas y otras que en algunos casos son competitivas. Igualmente, un caso específico es el de la evolución de las tarifas en México, de las tarifas telefónicas, donde existe un agente preponderante económico con la mayor participación en el mercado. Sucede de la misma manera que se puede observar la evolución de los mercados en donde existe una menor concentración, la elevación de precios tiene una variación distinta, es decir, mientras más agentes económicos participen en un mercado, existe menos posibilidad de que existan sobreprecios. Tenemos como resultados entonces que la falta de estos agentes económicos en ciertos sectores de la industria provoquen una concentración de mayor manera, es decir, los agentes con preponderancia en el mercado pueden establecer condiciones específicas que no permitan que nuevos agentes participen en el mercado. Dentro de las conclusiones, esto nos fue útil para comprobar la hipótesis, ya que los agentes económicos con preponderantes o los grupos de interés económico con poder sustancial en el mercado han realizado sobreprecios o prácticas anticompetitivas, lo cual dificulta la existencia de un mercado eficiente y no permite que nuevos agentes económicos entren al mercado. Esto, como la hipótesis supone, deriva en la falta de competencia económica. Por lo tanto, existen sobreprecios y otras prácticas anticompetitivas, en tanto, por lo cual la hipótesis fue comprobada. Muchas gracias.